Hola, mi nombre es María y hoy quiero compartir contigo una historia que me tocó el corazón profundamente. ¿Alguna vez has sentido que un secreto familiar podría cambiar todo lo que creías saber sobre tu vida? Esa fue la realidad de una mujer judía que, en plena boda de su hermana, vivió la revelación más impactante de su existencia. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos saber dónde están nuestros hermanos en la fe. Hoy conocerás la historia de una familia marcada por la burla, el rechazo y un secreto guardado por generaciones, hasta que la verdad de Yeshua lo transformó todo. Este testimonio te emocionará hasta las lágrimas y fortalecerá tu fe de maneras que no imaginas. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ningún relato que transforme tu vida. Y si este ministerio ha bendecido tu corazón, considera apoyarnos uniéndote a nuestro club de membresía en YouTube o con una ofrenda voluntaria. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estos testimonios de esperanza. Prepara tu corazón, porque esta historia te recordará que el amor de Dios puede alcanzarnos incluso en los momentos más oscuros. Comencemos. Durante años creí que conocía a mi hermana, hasta que su boda se convirtió en el escenario de la revelación más impactante de nuestras vidas. Lo que comenzó como una burla cruel hacia mi fe, terminó destrozando el velo que cubría un secreto guardado por generaciones. Esa noche, entre lágrimas y confesiones, descubriría que el amor de Dios puede alcanzarnos, incluso en los momentos más oscuros de nuestra arrogancia. Recuerdo con claridad meridiana el día que Miriam irrumpió en la cocina agitando su mano izquierda, como si sostuviera un trofeo. El anillo de compromiso brillaba con destellos dorados bajo la luz del atardecer que entraba por la ventana. «Me casaré con David Rosenberg», anunció con una sonrisa radiante que iluminó toda su cara. Mi madre soltó un grito de alegría y corrió a abrazarla, mientras mi padre dejó caer el periódico y se acercó con los ojos húmedos de emoción. La casa se llenó instantáneamente de celebración. Los vecinos vinieron, el teléfono no dejó de sonar, y pronto la sala estaba repleta de familiares de nuestra comunidad judía ortodoxa, brindando con vino kosher y cantando canciones tradicionales. David era el partido perfecto. Médico prometedor, de buena familia, observante de la Torá, todo lo que nuestros padres habían soñado para Miriam. Pero yo, parada en una esquina de la habitación con una copa en la mano, sentía un peso extraño en el pecho, un vacío que nadie más parecía percibir. Hacía exactamente 2 años y 4 meses que había tomado la decisión más importante y controvertida de mi vida: aceptar a Jesús como el Mesías prometido, Yeshua, el nombre que cambiaba todo. Miriam lo sabía. Oh, sí que lo sabía, y desde ese momento algo se había roto entre nosotras de forma irreparable. Cada vez que yo mencionaba mi fe, aunque fuera de manera sutil, ella respondía con un sarcasmo tan afilado que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «¿Cómo puedes traicionar todo lo que somos, Rachel?», me había dicho apenas 2 semanas antes, con una mirada que mezclaba desprecio y algo más oscuro que no logré identificar. «¿Cómo puedes escupir sobre la memoria de nuestros ancestros que murieron por mantener la fe de Israel?». Sus palabras me habían dejado sin aliento, pero no le respondí. Simplemente bajé la mirada y salí de la habitación. Ahora, mientras la veía girar entre los invitados mostrando su anillo, recordé aquella tarde de hace 3 semanas cuando fuimos juntas a probar vestidos de novia. El salón estaba lleno de telas blancas y espejos enormes. Miriam se probó uno tras otro, cada vestido más elaborado que el anterior.
Yo la ayudaba con los cierres, ajustaba los velos, sonreía cuando me pedía mi opinión. Pero hubo un momento, un instante fugaz que se me quedó grabado en la memoria. Miriam estaba frente al espejo con un vestido de encaje delicado, y cuando nuestras miradas se encontraron en el reflejo, vi algo en sus ojos que me estremeció. No era odio ni desprecio, era miedo. Un miedo profundo, visceral, que hacía temblar algo en lo más hondo de su ser. Entonces parpadeó y la expresión desapareció, reemplazada por su máscara habitual de seguridad y sarcasmo. «Este es el indicado», dijo con firmeza, dándose la vuelta. Pero yo no pude olvidar esa mirada. Nunca imaginé que ese miedo en sus ojos era la primera grieta de algo mucho más grande, algo que estaba a punto de explotar y cambiar nuestras vidas para siempre. Una semana antes de la boda, mi madre me pidió que subiera al ático a buscar el candelabro de plata que había pertenecido a la abuela Esther. Lo necesitamos para la cena de Shabbat antes de la ceremonia, me dijo mientras amasaba jalá en la cocina, con las manos cubiertas de harina blanca como nieve. Subí las escaleras crujientes hacia el ático, ese espacio polvoriento lleno de recuerdos empaquetados en cajas de cartón y baúles antiguos. La luz del sol se filtraba débilmente a través de una pequeña ventana circular, creando un haz dorado que cortaba la penumbra. El olor a madera vieja y naftalina me envolvió como una manta pesada. Encontré el candelabro rápidamente, pero al moverlo, mi pie tropezó con algo duro. Una caja de madera oscura, pequeña, con esquinas de metal oxidado. Nunca la había visto antes. Tenía grabadas letras hebreas tan desgastadas que apenas se podían leer. Moshe ben Abraham, mi abuelo. El abuelo Moshe había fallecido cuando Miriam y yo éramos apenas unas niñas. Apenas conservaba recuerdos borrosos de él, su barba blanca, sus manos grandes y cálidas, el olor a tabaco de pipa que impregnaba su ropa. Con manos temblorosas abrí la caja. Dentro había un tesoro inesperado. Cartas. Docenas de cartas amarillentas, escritas en yiddish con tinta azul desvanecida. Algunas tenían fecha de 1938, otras de 1939. Cracovia, Polonia, justo antes de que el mundo se derrumbara. Bajé corriendo a mi apartamento con la caja escondida bajo el brazo. No podía explicar por qué, pero sentía que aquello era importante. Algo en mi espíritu me urgía a leer esas cartas. Contacté a través de internet con el señor Leibowitz, un traductor retirado de la comunidad, y le pedí que me ayudara. 3 días después, estaba sentada en mi pequeña sala con las traducciones impresas sobre la mesa de café. Mis manos temblaban tanto que las páginas crujían como hojas secas. La primera carta era una correspondencia entre mi abuelo y un hombre llamado Jan Kowalski, un hombre polaco, gentil. Las palabras eran cautelosas al principio, formales, hablando de negocios y del clima, pero en la tercera carta todo cambió. «Estimado Moshe», decía Jan, «has hecho preguntas profundas sobre las profecías. Te envío el libro que me pediste. Léelo con el corazón abierto. Las palabras del profeta Isaías sobre el siervo sufriente no pueden ignorarse. ¿Quién más cumplió estas palabras sino Yeshua de Nazaret? Las siguientes cartas revelaban algo imposible, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi abuelo Moshe había conocido a Jan Kowalski, un misionero cristiano que trabajaba discretamente en Cracovia. Habían entablado conversaciones sobre las Escrituras. Jan le había compartido pasajes del Nuevo Testamento traducidos al yiddish, y mi abuelo los había leído. No solo eso, había estado investigando, cuestionando, buscando respuestas. «Las palabras de este Yeshua me persiguen», escribió el abuelo en una carta fechada en marzo de 1939. Cuando leo, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados», algo dentro de mí se rompe y se reconstruye al mismo tiempo. Puede ser posible que nuestros rabinos se hayan equivocado. Puede ser que el Mesías ya vino
y no lo reconocimos. He tomado una decisión sobre Yeshua, una verdad que debo proteger en mi corazón. No puedo escribirla aquí por el bien de mi familia, pero sé que Él es quien dijo ser. Guardo esto como el tesoro más precioso. Si sobrevivo, algún día mis descendientes lo sabrán. Si muero, que Hashem tenga misericordia de mi alma por haber encontrado la verdad tan tarde. Y nadie lo sabía, nadie excepto yo. Ahora entendía por qué esa caja estaba escondida en el ático, olvidada durante décadas. Mi abuelo había muerto llevándose su secreto, protegiéndolo, esperando quizás que algún día alguien lo encontrara. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Miriam, en su boda que se acercaba, en sus burlas crueles hacia mi fe. Pensaba en mi familia, en todos los que nunca sabrían lo que acababa de descubrir. ¿Debía decírselo a alguien? ¿Tenía derecho a revelar un secreto que mi abuelo había guardado con tanto cuidado? No lo sabía, pero algo me decía que Dios había orquestado este momento exacto para que yo encontrara esas cartas. Justo ahora, justo una semana antes de la boda de Miriam. Lo que no sabía era que el secreto del abuelo Moshe era solo el comienzo. La verdadera revelación aún estaba por venir. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y brillante, como si los mismos cielos celebraran la unión de Miriam y David. El salón de eventos estaba decorado con flores blancas y doradas. Telas elegantes colgaban del techo creando un ambiente de ensueño, y el aroma de rosas frescas impregnaba cada rincón. Los invitados llegaban vestidos con sus mejores galas, las mujeres con vestidos modestos y elegantes, los hombres con sus kipás y trajes oscuros. Yo había pasado la noche anterior sin dormir, dándole vueltas a las cartas del abuelo Moshe. Las había leído y releído hasta memorizar cada palabra. Parte de mí quería mostrarlas a Miriam, compartir con ella este descubrimiento asombroso. Pero cada vez que imaginaba su reacción, veía su rostro distorsionado por la rabia y el rechazo. No, hoy no era el día. Hoy era su día y yo no lo arruinaría. Me puse mi vestido azul marino, me recogí el cabello en un moño elegante y me apliqué un maquillaje sutil. En el espejo vi a una mujer dividida. Por fuera, una hermana feliz celebrando una boda. Por dentro, alguien cargando un secreto que pesaba como piedras. La ceremonia comenzó al caer la tarde. La jupá, el dosel nupcial tradicional, había sido instalada en el jardín del salón, bajo un árbol centenario cuyas ramas se extendían como brazos protectores. David esperaba allá, apuesto en su traje negro, con su talit sobre los hombros y una expresión de nerviosismo y alegría mezcladas en su rostro. La música klezmer comenzó a sonar, esos violines melancólicos y alegres que siempre me hacían sentir conectada con mis raíces. Los invitados se pusieron de pie y entonces apareció Miriam. Estaba radiante. El vestido de encaje que había elegido aquella tarde en la boutique le quedaba perfecto, abrazando su figura delgada y cayendo en una cola elegante detrás de ella. El velo cubría su rostro, pero yo podía ver el brillo de sus ojos a través de la delicada tela. Mi padre la acompañaba del brazo, caminando despacio, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Mi corazón se hinchó con una mezcla de amor y dolor. Era mi hermana. A pesar de todo, a pesar de sus palabras hirientes y su rechazo, la amaba profundamente. Miriam llegó bajo la jupá y se colocó junto a David. El rabino Goldstein, un hombre mayor con una larga barba blanca y ojos sabios que habían visto décadas de alegrías y tragedias en nuestra comunidad, comenzó las bendiciones tradicionales. Su voz era profunda y melodiosa, llenando el jardín con las palabras ancestrales que habían unido a parejas judías durante milenios. Yo estaba de pie entre los invitados, cerca del frente. Podía ver perfectamente a Miriam, y fue entonces cuando sucedió. En medio de la bendición del vino, Miriam giró su cabeza ligeramente hacia donde yo estaba.
Nuestras miradas se encontraron y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Malicia, pura malicia. Se inclinó ligeramente hacia David, como si le fuera a susurrar algo íntimo, pero su voz salió más alta de lo necesario, lo suficientemente alta para que yo la escuchara claramente, lo suficientemente alta para que al menos una docena de personas a nuestro alrededor también la oyeran. «Gracias a Dios que aquí no adoramos a falsos mesías», dijo con una sonrisa helada que no llegó a sus ojos. El aire abandonó mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. Sentí que mi rostro ardía, que el calor subía desde mi cuello hasta mis mejillas como una ola de fuego. Algunos invitados cercanos se voltearon a mirarme. Vi sus expresiones: sorpresa, desaprobación, desprecio apenas velado. La señora Katz, nuestra vecina de toda la vida, me miró con los labios fruncidos en una línea delgada de disgusto. El señor Weiss, un anciano respetado de la comunidad, negó con la cabeza sutilmente. Podía sentir sus pensamientos como si los gritaran: traidora, apóstata, vergüenza para su familia. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero me negué a llorar. No le daría a Miriam esa satisfacción. Apreté los puños a los costados de mi cuerpo, clavándome las uñas en las palmas hasta que el dolor físico distrajera del dolor emocional. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en su propio día de boda sentía la necesidad de humillarme públicamente? El rabino Goldstein continuó con la ceremonia como si nada hubiera pasado, pero yo noté un ligero titubeo en su voz, una pausa casi imperceptible. Él también había escuchado. David había permanecido inmóvil, mirando hacia adelante, sin reaccionar a las palabras de Miriam. Pensé que quizás no las había oído o había decidido ignorarlas por el bien de la ceremonia. El rabino levantó la copa de vino y estaba a punto de recitar la siguiente bendición cuando de repente se detuvo, completamente. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el susurro del viento entre las hojas del árbol sobre nuestras cabezas, el latido acelerado de mi propio corazón. El rabino Goldstein bajó la copa lentamente y miró a Miriam, luego a David, con una expresión que no pude descifrar. Parecía estar luchando internamente con algo, como si estuviera tomando una decisión dolorosa en ese preciso instante. Entonces hizo algo que dejó a todos paralizados. Metió su mano dentro de su talit, el chal de oración que llevaba sobre los hombros, y sacó un sobre blanco y sellado. «Hay algo que deben saber todos», dijo con voz grave, casi temblorosa, elevándola para que cada persona en el jardín pudiera escucharla claramente. Algo que no puedo en buena conciencia mantener oculto por más tiempo. El murmullo de sorpresa recorrió a los invitados como una ola. Miriam se puso rígida, su rostro palideciendo visible incluso bajo el velo. David cerró los ojos como si estuviera orando o reuniendo coraje. El rabino sostuvo el sobre en alto. «David Ben Abraham me confió esta carta hace 3 días, con instrucciones muy específicas de abrirla y leerla solo si algo interrumpía la paz y la verdad de esta ceremonia», según sus propias palabras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué contenía esa carta? El rabino rompió el sello con manos que temblaban ligeramente. Desplegó la hoja de papel y comenzó a leer. Su voz, inicialmente titubeante, se fue haciendo más firme con cada palabra. Y lo que escuché a continuación me dejó sin aliento, cambiando todo lo que creía saber sobre esa boda, sobre David, sobre lo que estaba a punto de suceder. El rabino Goldstein aclaró su garganta. El silencio en el jardín era tan denso que parecía sólido, como si el aire mismo se hubiera convertido en cristal frágil a punto de quebrarse. Todos los invitados estaban inmóviles, conteniendo la respiración, con los ojos fijos en el anciano rabino que sostenía aquella carta como si fuera un documento sagrado.
o una sentencia. Querida familia, queridos amigos, comenzó a leer el rabino con voz temblorosa. Mi nombre es David Rosenberg y lo que están a punto de escuchar es la confesión más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Miriam dio un paso atrás, tambaleándose ligeramente. David permanecía quieto, con los ojos cerrados y el rostro contraído en una expresión de dolor profundo. Durante los últimos 8 meses, continuó el rabino leyendo las palabras de David, he estado viviendo una mentira. No una mentira de infidelidad o deshonestidad en los negocios, sino algo mucho más profundo, una mentira del alma. El murmullo comenzó entre los invitados. La madre de Miriam, mi madre, se llevó una mano al pecho. Mi padre se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Hace un año, un colega del hospital, el doctor Marcus Chen, un cristiano evangélico, comenzó a compartir conmigo sobre su fe. Al principio lo ignoré, luego me molesté. ¿Cómo se atrevía a hablarme de Jesús a mí, un judío observante? Pero Marcus era persistente de una manera gentil. No presionaba, simplemente compartía. Me contaba cómo su fe lo sostenía durante las largas guardias, cómo encontraba esperanza en medio del sufrimiento que veíamos todos los días en el hospital. Yo sentía que mis piernas temblaban. No podía creer lo que estaba escuchando. David Rosenberg había estado investigando sobre Jesús. Una noche, la voz del rabino continuó, ahora con un temblor más pronunciado. Después de perder a un paciente, un niño de apenas 7 años, me derrumbé. Marcus me encontró llorando en la sala de descanso. Me abrazó y oró por mí. En ese momento sentí algo que no puedo explicar con palabras. Una paz, una presencia, algo más grande que yo mismo. Varias mujeres entre los invitados comenzaron a llorar quedamente. El ambiente era de shock absoluto. Le pedí a Marcus que me diera literatura sobre su fe. Me dio un Nuevo Testamento en español y otro en hebreo. Comencé a leerlo en secreto, escondiéndolo en mi casillero del hospital, leyéndolo durante los descansos. Y lo que descubrí me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. El rabino hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran dolor físico pronunciarlas. Las profecías mesiánicas que he estudiado toda mi vida en la Torá y en los profetas, todas encajaban. Isaías 53, el siervo sufriente que fue molido por nuestras transgresiones. Daniel 9, las 70 semanas que señalaban el tiempo exacto de la venida del Mesías. Miqueas 5, que profetizaba que nacería en Belén. Zacarías 12, que habla de aquel a quien traspasaron. Salmo 22, con sus detalles asombrosos de la crucifixión, escrito 1000 años antes de que los romanos inventaran ese método de ejecución. Podía ver cómo David temblaba bajo la jupá. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, empapando su barba cuidadosamente recortada. Luché contra esto con cada fibra de mi ser. El rabino continuó leyendo con voz entrecortada. Consulté a otros rabinos. Leí tratados talmúdicos, busqué cualquier argumento que pudiera refutar lo que estaba descubriendo. Pero mientras más investigaba, más claro se volvía. Yeshua de Nazaret cumplió todas las profecías del Mesías sufriente. Él es el Cordero de Pascua al que apuntaban todos nuestros sacrificios. Él es la escalera que Jacob vio, el puente entre el cielo y la tierra. Él es el gran yo soy que se reveló a Moisés. Un sollozo ahogado vino de algún lugar entre la multitud. La señora Katz se había puesto una mano sobre la boca, con los ojos desorbitados. Hace 3 meses, la carta continuaba implacable. Tomé la decisión más importante de mi vida. Le pedí a Yeshua, a Jesús, que fuera mi Mesías y mi Salvador. Acepté que Él murió en mi lugar, cargando mis pecados, y que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Y desde ese momento, todo cambió. Mi corazón cambió. Mi manera de ver el mundo cambió. El padre de David, un hombre alto y severo,
Se puso de pie abruptamente. «Esto es una abominación», gritó. «Detén esto ahora». Pero el rabino Goldstein levantó una mano con autoridad en su gesto. «Dejadme terminar», dijo con firmeza sorprendente, y siguió leyendo. «Miriam, mi amada prometida». Las palabras se dirigían ahora directamente a ella. «Te he ocultado esta verdad porque soy un cobarde, porque tenía miedo de perderte, de perder a mi familia, de perder mi lugar en la comunidad. Pero esta mañana, mientras me preparaba para nuestro día más importante, Dios me habló al corazón. Me dijo que no puedo construir un matrimonio sobre una mentira. No puedo pararme bajo esta jupá y hacer votos sagrados mientras escondo la verdad más importante de mi vida». Miriam se había llevado ambas manos al velo, cubriéndose la cara. Sus hombros temblaban violentamente. «Por eso le di esta carta al rabino Goldstein, con instrucciones de abrirla si algo interrumpía la paz de esta ceremonia. Porque sabía que si algo revelaba discordia o falta de verdad, era mi deber confesar. No puedo vivir en la mentira, Miriam. No puedo ser tu esposo bajo falsas pretensiones». El rabino bajó ligeramente la carta, mirando a Miriam con ojos llenos de compasión antes de leer las últimas líneas. «Miriam, te amo con todo mi corazón, pero amo más la verdad. Creo que Yeshua es el Mesías de Israel. Creo que Él vino primero a sufrir por nuestros pecados y que vendrá de nuevo en gloria. Si esto rompe nuestro compromiso, lo acepto con dolor pero en paz. Si decides que no puedes casarte con alguien que cree esto, lo entenderé completamente. Pero no puedo vivir otro día más en la mentira. Perdóname». La carta estaba firmada simplemente: «David, un judío que ha encontrado a su Mesías». El rabino dobló la carta lentamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y entonces Miriam soltó el ramo de novia. Las flores blancas cayeron al suelo con un sonido suave, pétalos esparciéndose sobre la hierba. Ella se arrancó el velo de la cabeza con un movimiento brusco, revelando su rostro, y lo que vi allí me partió el corazón en 1000 pedazos. No era rabia, no era disgusto, era agonía pura. Miriam cayó de rodillas bajo la jupá, y de su garganta salió un sollozo tan profundo, tan desgarrador, que varios invitados comenzaron a llorar con ella. Sus manos se aferraban a su vestido, arrugando la tela delicada, mientras su cuerpo entero se sacudía con el llanto. David se arrodilló inmediatamente junto a ella, pero no la tocó. Simplemente se quedó allí, llorando también, esperando. Y entonces Miriam habló. Sus palabras salieron entrecortadas entre sollozos, pero cada una cayó sobre el jardín como una bomba. «Yo también», dijo, «yo también lo sé». David levantó la cabeza bruscamente, sus ojos rojos buscando los de Miriam con una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada. «¿Qué dijiste?», susurró, su voz apenas audible. Miriam se mecía de rodillas sobre la hierba, con las manos presionadas contra su rostro. Las lágrimas corrían entre sus dedos como ríos desbordados. Su respiración llegaba en jadeos entrecortados, como si cada inhalación fuera una batalla. Cuando finalmente apartó las manos de su cara, vi a una persona completamente diferente a la novia radiante de minutos atrás. Vi a alguien quebrado, vulnerable, despojado de todas las máscaras. «He estado leyendo sobre Jesús», confesó con voz rota, elevándola para que todos pudieran escuchar. «Durante años, desde hace 3 años, las palabras del Sermón del Monte me han perseguido como fantasmas cada noche. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Esas palabras, esas malditas y hermosas palabras, no me dejaban dormir. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre se dejó caer pesadamente en su silla, con el rostro gris como ceniza.
Pero yo permanecí de pie, congelada en mi lugar, incapaz de mover un solo músculo. Encontré un Nuevo Testamento en una biblioteca hace 3 años. Miriam continuó, ahora mirando directamente a David, pero hablando para todos. Lo había dejado alguien olvidado en una mesa. Lo tomé por curiosidad, pensando que lo leería para poder argumentar mejor contra Rachel. Giró su cabeza hacia mí entonces y nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi años de tormento, de guerra interna, de noches sin dormir. Mi hermana menor había aceptado a Jesús. Su voz se quebró al decir eso, y yo estaba furiosa porque pensaba que nos había traicionado, que había escupido sobre las tumbas de nuestros ancestros, sobre los 6 millones que murieron en el Holocausto por negarse a abandonar su fe judía. Quería leer ese libro para encontrar argumentos, para demostrarle lo equivocada que estaba. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había algo más en su expresión, algo como liberación, como si un absceso que llevaba años infectándose finalmente estuviera drenando. Pero cuando comencé a leer, cuando leí las palabras de Jesús en los Evangelios, algo en mi interior comenzó a romperse. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué clase de rabino enseña eso? ¿Qué clase de hombre podía decir desde una cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Se detuvo, tomando aire tembloroso. Varios invitados estaban llorando abiertamente ahora. Otros permanecían en shock silencioso. Seguí leyendo en secreto. Comparaba las profecías. Isaías 53 me destrozaba cada vez que lo leía. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo podía negar que eso describía perfectamente a Jesús? David extendió su mano hacia ella, y después de un momento de vacilación, Miriam la tomó. Sus dedos se entrelazaron, 2 personas náufragas encontrándose en medio de una tormenta. Pero tenía miedo. Miriam continuó, su voz descendiendo a un susurro angustiado que de alguna manera llenaba todo el jardín. Miedo de decepcionar a mamá y papá. Miedo de perder mi lugar en la comunidad. Miedo de que todos me miraran como miraban a Rachel, con desprecio y lástima. Miedo de admitir que había estado equivocada, que había desperdiciado años de mi vida huyendo de la verdad. Se volvió hacia mí nuevamente, y esta vez se puso de pie con dificultad. David la ayudó a levantarse, sosteniéndola porque sus piernas apenas podían sostenerla. Caminó hacia mí, dejando atrás la jupá, dejando atrás a todos los invitados, con su vestido de novia arrastrándose sobre la hierba. Cuando llegó frente a mí, cayó de rodillas nuevamente. Tomó mis manos con las suyas, apretándolas con fuerza desesperada. «Perdóname, Rachel», suplicó, con la voz desgarrada por el llanto. «Perdóname, hermana mía. He sido tan cruel contigo. Cada palabra hiriente que te dije, cada burla, cada mirada de desprecio, era porque estaba luchando contra la misma verdad que tú habías abrazado. Cada vez que te veía mi propia cobardía reflejada como en un espejo. Mis propias lágrimas comenzaron a caer entonces. Años de dolor, de rechazo, de sentirme sola en mi propia familia. Todo salió en ese momento. Cuando te veía firme en tu fe, a pesar de todo lo que te costaba, a pesar de cómo te tratábamos, algo dentro de mí se retorcía de envidia y vergüenza, confesó Miriam, porque yo sabía la verdad. La había leído en las Escrituras, la había sentido en mi corazón, pero no tenía tu valentía, no tenía tu fuerza, así que la rechacé violentamente y te lastimé a ti porque no podía lastimar a la verdad. Me arrodillé frente a ella y nos abrazamos allí mismo, en medio del jardín, frente a todos. Lloramos juntas como no lo habíamos hecho desde que éramos niñas pequeñas. El vestido de novia se arrugó entre nosotras, pero a ninguna nos importó. Te perdono.
le susurré al oído. Te perdono, Miriam, y Dios te perdona. Ese es el punto de todo esto, que Él nos perdona cuando no lo merecemos. Cuando finalmente nos separamos, vi que David se había acercado. Él también lloraba, pero había una sonrisa en su rostro. Una sonrisa de alivio tan profundo que parecía que había dejado caer un peso de 1000 toneladas. No puedo creer que los dos hayamos estado guardando el mismo secreto, dijo con una risa que era mitad sollozo. Dios tiene un sentido del humor increíble. El rabino Goldstein se acercó lentamente. Su rostro mostraba una expresión que no pude descifrar completamente. Shock, confusión, pero también algo más. Algo como reconocimiento. Esto es, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Se aclaró la garganta y lo intentó nuevamente. Esto es lo más extraordinario que he presenciado en 50 años de rabinato. Miriam se volvió hacia él con los ojos hinchados pero brillantes. Rabino Goldstein, yo no sé qué hacer ahora. No sé cómo continuar. El anciano rabino miró a la pareja, luego a mí, luego a todos los invitados que permanecían en un silencio atónito. Cuando habló, su voz temblaba con emoción. Jovencita, en todos mis años estudiando la Torá, los profetas y el Talmud, he tenido preguntas que nunca me atreví a explorar porque, al igual que ustedes, tenía miedo de las respuestas que podría encontrar. Hizo una pausa y vi lágrimas formándose en sus ojos ancianos. Pero acabo de presenciar la mano de Hashem moviéndose de una manera que no puedo negar. Acabo de ver cómo la verdad rompe cadenas. Y creo que es hora de que yo también tenga el valor de hacer las preguntas que he estado evitando. El jardín estalló entonces en un caos de voces. Algunos invitados se levantaron para irse, escandalizados. Otros se quedaron llorando, confundidos, conmovidos. Familias se dividían en ese mismo momento, con algunos miembros gritando de rabia mientras otros permanecían quietos, pensativos. Pero en medio de todo ese caos, Miriam, David y yo permanecimos juntos, unidos finalmente por la verdad que nos había separado durante tanto tiempo. Y yo sabía que aún había algo más que debía compartir. Las cartas del abuelo Moshe esperaban ser reveladas. La historia completa aún no había terminado de contarse. El caos continuó durante lo que parecieron horas, probablemente fueron solo minutos. Voces furiosas se alzaban por encima del murmullo general. Familias discutían acaloradamente. Algunos invitados recogían sus pertenencias para marcharse indignados. La madre de David se había desmayado y varias mujeres la atendían con sales aromáticas. Mi padre tenía el rostro hundido entre sus manos. Mi madre lloraba desconsoladamente abrazada a una tía. Era el derrumbe de un mundo, el colapso de certezas que habían sostenido a estas familias durante generaciones. Pero en medio de toda esa tormenta, algo extraordinario estaba sucediendo. Algunas personas no se iban. Se quedaban mirando a Miriam y David con expresiones que iban desde la curiosidad hasta algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El señor Leibowitz, el traductor que me había ayudado con las cartas del abuelo, se acercó lentamente con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Hace 40 años, dijo en voz baja pero clara, mi hermano mayor aceptó a Yeshua. Lo repudiamos. No le hablamos durante 20 años, murió solo, y yo nunca pude decirle que lo amaba. Nunca pude preguntarle por qué tomó esa decisión. Se detuvo, su voz quebrándose. Quizás es hora de que finalmente escuche las respuestas que nunca busqué. Sentí el peso de esa atención como algo físico presionando sobre mis hombros. Hace una semana, comencé, mi voz temblando al principio pero fortaleciéndose con cada palabra. Encontré algo en el ático de nuestra casa, una caja vieja que pertenecía a nuestro abuelo Moshe, que en paz descanse. Docenas de cartas escritas en yiddish antes de la guerra, en 1938 y 1939, cuando el abuelo vivía en Cracovia.
Saqué de mi bolso las copias traducidas que había guardado allí esa mañana, sin saber realmente por qué las había traído. Ahora lo entendía. Dios había orquestado cada detalle. Nuestro abuelo Moshe, mi voz se quebró al decir su nombre, había conocido a un misionero cristiano, un hombre polaco llamado Jan Kowalski. Y el abuelo había estado estudiando sobre Yeshua. Había estado investigando las profecías mesiánicas. Lo guardó en secreto para proteger a la familia, esperando quizás que algún día alguien lo descubriera. La última carta, le dije suavemente, termina con una sola palabra escrita en hebreo grande y subrayada 3 veces, Yeshua. Hasta los que habían estado más furiosos se habían quedado quietos, procesando esta revelación imposible. El rabino Goldstein se acercó y le pidió permiso a mi padre para leer las cartas. Las estudió cuidadosamente, su dedo siguiendo las líneas mientras sus labios se movían en silencio. Cuando terminó, levantó la vista con lágrimas corriendo libremente por su barba blanca. Moshe era uno de los hombres más sabios que conocí en mi juventud, dijo con voz ronca. Si él encontró algo en estas escrituras que lo convenció, entonces quizás, solo quizás, hay más en esta historia de Yeshua de lo que nos han enseñado a creer. Y si la verdad nos lleva a lugares incómodos, a respuestas que no esperábamos, entonces debemos tener el valor de seguirla. Hablamos durante horas, compartimos escrituras, comparamos profecías, lloramos juntos. El rabino hizo preguntas profundas, preguntas que había guardado durante décadas. Yo le mostré las cartas del abuelo y él las leyó una y otra vez, maravillado. He pasado 50 años estudiando la Torá, dijo finalmente cuando las estrellas brillaban sobre nosotros, y nunca me permití considerar seriamente esta posibilidad. Tenía tanto miedo de traicionar a mi pueblo, de ser un traidor, que cerré mi mente a la posibilidad de que el Mesías ya hubiera venido. Nuestros padres lucharon intensamente con todo lo que había sido revelado. Algunos familiares nos dejaron de hablar por completo. La comunidad nos veía con una mezcla de lástima y rechazo, pero también hubo sorpresas hermosas. El señor Leibowitz comenzó a reunirse con nosotros para estudiar las Escrituras. 3 familias más de la comunidad, que habían tenido sus propias dudas en secreto, se acercaron tímidamente. El rabino Goldstein pasó meses estudiando, luchando, orando, hasta que una tarde de otoño nos llamó para decirnos que él también había llegado a creer que Yeshua era el Mesías de Israel. 3 meses después de aquella boda interrumpida, David y Miriam se casaron nuevamente. Esta vez fue en una pequeña congregación mesiánica en las afueras de la ciudad. No hubo cientos de invitados, solo unas 30 personas. Aquellos que habían encontrado el valor de seguir la verdad sin importar el costo. Yo fui su testigo, de pie junto a Miriam, mientras ella y David se miraban a los ojos bajo una jupá más sencilla, pero infinitamente más significativa que la primera. El rabino Goldstein, ahora simplemente conocido como Aarón entre nosotros, ofició la ceremonia. Su voz era firme cuando declaró: «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Miriam me abrazó después de la ceremonia, ambas llorando lágrimas de gozo. ¿Quién habría imaginado?, susurró en mi oído, que mi burla cruel ese día bajo la jupá sería el catalizador que Dios usaría para revelar la verdad. Él nos alcanza cuando menos lo merecemos. He tomado una decisión sobre Yeshua, una verdad que debo proteger en mi corazón, primero al judío y también al gentil, el que siempre había sido, el que es y el que vendrá, Yeshua, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en medio de todo el rechazo, todo el dolor, toda la confusión, había encontrado una familia nueva. Una familia unida no por tradición o obligación, sino por la verdad que nos había hecho verdaderamente libres. Esa noche, bajo las estrellas, con música de celebración llenando el aire, supe que cada lágrima, cada momento de soledad, cada palabra hiriente que había soportado durante años había valido la pena.
porque ahora mi hermana caminaba junto a mí en este camino, y juntas, tomadas de la mano, seguiríamos la verdad sin importar a dónde nos llevara.